Planeta Calprica. Muy bien, seguimos adelante con el tema que les decíamos antes de ir a la pausa. El sistema de seguridad social en nuestro país es bastante complejo. Tiene muchas puntas. La sociedad hace un esfuerzo muy grande, digo sociedad, cada uno de nosotros, para poder justamente contribuir para que ese sistema se sostenga. Lo hacemos de diferentes maneras, dependiendo muchísimo de a qué te dedicas, de qué manera trabajás, si sos dependiente, no dependiente, en fin. En paralelo, a pesar de ese esfuerzo que uno hace, es triste cuando escuchás que igual algunos resultados dan deficitarios. Lo escuchábamos del BPS que anuncia un déficit determinado para el 2017, lo escuchábamos de las AFAP, de esta rentabilidad negativa. Insisto en lo que tiene que ver con el corredor de los menores, de los ahorros que aportan que tienen menos de 55 años, ¿no? Uno quisiera que en realidad nunca tuviéramos que poner nuestro futuro, la eventual jubilación, en riesgo. Pero bueno, las cosas son como son. Y la realidad es que tenemos un país muy envejecido, saben que cada vez hay más jubilados y no estamos demasiado entrenados todavía en tomar decisiones mientras somos activos, pensando en la repercusión que va a tener cuando ya no estemos más activos. Pero bueno, entre tanto, empieza a aparecer un intento de empezar a fiscalizar, porque algunas cosas evidentemente se le pueden escapar al más aceitado de los controladores. Algunos son más controladores que otros, pero en definitiva ahora parece que están las baterías puestas. Por lo pronto desde la Caja de Profesionales. Nos acompaña en este momento el presidente de la Caja de Profesionales de Uruguay, Álvaro Correa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Victoria, estar presente contigo. Vamos a definir quiénes son los que aportan a la caja profesional, en qué situaciones. Lo que de alguna manera generó un poquito de alerta fue algo que salió publicado en el portal Ecos hace un par de semanas, se los comentábamos, que remite a periodistas que se habían declarado en no ejercicio, razón por la cual no aportaban a la caja, pero se los encontró o escribiendo en blogs o participando de, bueno, actividades en principio rentables, por lo cual, bueno, les cabría la multa. En fin, se está investigando. Pero eso generó de alguna manera una especie de alarma. No es para nada una persecución a periodistas. Esta investigación y fiscalización, quiero que lo diga usted mismo, presidente, pero va a aplicar a todos los profesionales que les caiga su deber de aportar, ¿no? Sí, en realidad, Victoria, la Caja lo que ampara es a los profesionales universitarios brindándole justamente la cobertura de seguridad social. Pero es de los profesionales universitarios, o sea, no está en contra. Parece que si no, acá hubiera un juego de que lo que la Caja es fiscalizar y cobrar algo. Pero ese cobro, de alguna manera, tiene una contraprestación, que es justamente brindar el amparo a la protección, a la seguridad social, que implica no solamente la jubilación, la pensión, sino los subsidios por maternidad, los subsidios por enfermedad, accidentes, etcétera, que puede estar teniendo cualquier afiliado de la Caja. Y en segundo lugar, la Caja de Profesionales tiene una forma, es una institución privada, pero de derecho público, es decir, es la ley la que establece justamente el marco de acción que tiene la Caja. Entonces, quien define quiénes tienen que aportar, cómo aportan, etcétera, está dentro de las pautas que la ley establece. Los directores, dentro de esas pautas o dentro de ese marco, lo que llevamos adelante justamente son los ajustes. ¿Y por qué ajustes? Ajustes que pueden ser de dos motivos. Uno tiene que ver con la gestión del instituto y otro tiene que ver con el modelo. Empecemos por el más importante y es el modelo. Los sistemas de seguridad social no son eternos. La sociedad cambia, evoluciona la sociedad. O sea, la expectativa de vida, recién conversábamos con algunos de los panelistas, ha cambiado y por suerte ha mejorado en el Uruguay. Hoy un profesional masculino tiene una expectativa de vida de 80 años y el femenino de 82 años. En consecuencia, eso no era previsible hace 30 años atrás. Esto va a significar que el stock de beneficiarios, o sea, aquellos que de futuro van a ser jubilados o pensionistas, van a vivir más años y van a estar obligando a volcar más recursos para atender esas pasividades. Del mismo modo, y ahora mirando a la otra punta, porque el régimen nuestro es un régimen de solidaridad intergeneracional. O sea, hay unos que reciben beneficios y hay otros que están realizando los aportes correspondientes
también ha cambiado. O sea, no es lo mismo cuando... Yo hoy de mañana en un programa que me consultaban al respecto decía, justamente cuando yo me recibí, ya hace unos cuantos años atrás, más allá de que yo trabajaba en el Ministerio de Economía, resulta de que con otros compañeros, también recién egresados, rentamos una oficina y nos pusimos a trabajar y liquidábamos un impuesto, atendíamos una consulta para liquidación de tal o cual cosa, pero era no continua, pero sí con esos lapsos que tiene la actividad profesional, que termino un trabajo y de repente me pongo a promocionar, pero y así se va haciendo. Hoy en día son mucho más los que egresan de las universidades, o sea, tanto de la Universidad de República como de las universidades privadas, pero no todos esos jóvenes, cuando egresan, tienen la posibilidad de ejercer en forma liberal. Hoy ha cambiado bastante la forma de desarrollar el trabajo profesional. Muchos de ellos se incorporan, algunos a grandes corporaciones donde generan experiencia, pero están trabajando en forma dependiente, no hacen ejercicio liberal y entonces no van a tener que aportar a la caja de profesionales. Y por otra parte... primer aspecto, la gran diferenciación, si sos dependiente o no, vas a aportar en tanto seas independiente. Si sos dependiente, no vas a aportar, porque además, en realidad después vas a aportar como trabajador. Hay por muchos lugares que de alguna manera uno está contribuyendo a tu propia jubilación, pero en definitiva al funcionamiento del sistema solidario de seguridad social, ¿no? Y otra buena parte de esos profesionales jóvenes, dado su juventud y dadas las posibilidades que ofrece hoy la academia, deciden hacer un máster, un posgrado, etcétera, y seguir perfeccionándose y no ejercen. Son profesionales, pero tampoco realizan actividad profesional. Sí tienen todos ellos la obligación de que una vez que egresan tienen que inscribirse. Cuando se inscriben tienen que hacer una declaración jurada. Esa declaración jurada es... En caso de que tienen actividad, comenzar a aportar. En caso de que declaren no actividad, no van a tener que aportar. Y acá viene un tema que muchas veces nos ocurre, en general a los uruguayos, que nos dejamos estar un poco. O sea, a veces... y no conocemos bien y no recurrimos al instituto, que de alguna manera lo que tiene que darnos es un apoyo. O sea, la caja tiene que apoyar e informar a todo ese colectivo de profesionales jóvenes. Señores, en tal situación usted debería aportar, en tal situación no, porque de esa manera quedan claros los límites y estamos entonces todo blanco. La situación se genera cuando después hay presunciones de que aquellos que realizaron en su momento declaración de no ejercicio, en algún momento realizaron actividad profesional. Y allí a lo que hay que recurrir es, bueno, llamémosle, informémosle cuál es la situación, que él nos informe la situación, cuáles son los elementos, las pruebas, etc. Vamos a datos acá en nuestro país. De los profesionales que efectivamente tienen que aportar, o sea, personas que ejercen y además de manera independiente, ¿no? ¿Cuántos son? Y de todos, y de ese universo de profesionales que aportan, ¿se sospecha de una evasión de cuánto? Bien. A ver, la caja profesional hoy tiene un colectivo del orden de los 125.000 profesionales, de los cuales hay beneficiarios entre jubilados y pensionistas del orden de los 15.000 profesionales, que son los beneficiarios. Por otro lado están los activos, los profesionales que supuestamente estarían en actividad, los potencialmente aportantes. De esos 110.000, el 52%, un poco más de la mitad, hoy están con declaración de no ejercicio. Eso ha ido evolucionando, o sea, antes era mucho mayor el número de aportantes con declaración de ejercicio que de no ejercicio. Pero creo que esto no es un indicador o una señal de que haya evasión. Esto es la única señal que uno puede sacar, es de que ha cambiado la forma de relacionarse y la forma del ejercicio profesional. Ahora, puede haber también una desviación y esa es la que de alguna manera tenemos que ser responsables desde el punto de vista de la caja como organización de hacer los adecuados controles y verificar de que quienes dicen que no tienen actividad efectivamente no la tienen y los otros que están realizando los aportes como corresponde. Ahora, ¿qué es? De todas maneras, depende del profesional, a menos que desde la propia caja lo llamen y lo notifiquen, ir y declararse en ejercicio o en no ejercicio. Correcto, o sea, la obligación es del profesional que egresa y así se le informa cuando se le entrega el título de que tienen un plazo de 90 días. La caja incluso es un poco flexible en esos plazos, no debería serlo porque así lo establece la ley, pero en aras de la protección, la debida información, se trata de decir, bueno,
tengamos ciertas flexibilidades, pero tiene que ir a inscribirse. En la medida que no lo haga en tiempo y forma, lo que recae es algún tipo de sanción, en este caso de multa por no haberlo hecho dentro del plazo correspondiente. Bien, ahora, declararse en actividad. Si uno es independiente, como usted mismo planteaba, ¿no? Piensen en la profesión que sea, pero tomemos periodistas, que fue lo que saltó ahora recientemente. Bueno, no están trabajando para nadie. De pronto empiezan a tener su propio blog o empiezan a suministrar una columna de opinión por semana o cada 15 días a otro medio. Eso ya es actividad, ya a esa altura tienen que declararse en actividad, en ejercicio, digamos. Bueno, a ver, como ocurre en muchas circunstancias, los límites no son absolutamente claros y habrá que establecer en cada uno de los casos si estamos hablando de blanco, negro o estamos en los matices de los grises intermedios entre una situación y otra. Voy a poner un ejemplo más claro. Por ejemplo, un profesional, hablemos de un médico, comienza su actividad y se inscribe en una lista para hacer suplencias. Bueno, esa persona, ese profesional, lo que está haciendo es promocionándose y estando en disponibilidad para que lo llamen y en algún momento de esa lista, porque de alguna forma van nombrando los casos que se necesitan, pase a desarrollar actividad. La ley es muy clara, dice, aunque no esté realizando transitoriamente actividad, pero esté en disponibilidad de poder hacerlo, debe aportar. Eso es lo que establece la ley. Es un artículo 43 de la ley 17.738, que es la ley orgánica de la Caja. No, o sea que si tú estás en un momento complicado, rearmándote, o originalmente armándote, ¿no? Estás en esa lista de suplentes, estás viendo cómo ganar un peso, ni siquiera te llamaron, no ganaste ni tu primer peso, pero tenés que estar aportando. En ese caso, en la medida que la ley lo establece, si efectivamente yo soy un profesional, quiero ejercer en forma independiente, me inscribo para hacerlo, hago promoción porque quiero estar a la orden para poder hacerlo, aunque no esté ejerciendo, va a aportar. Me pasaba a mí en el ejemplo que yo les ponía, o sea, yo terminaba de hacer la liquidación de impuestos para ese cliente y no tenía una cola de clientes esperando, porque la actividad profesional tiene sus lapsos de interrupción. En consecuencia, la ley establece que los periodos mínimos son de 90 días. Es decir, para no estar entrando y saliendo en forma permanente, esta semana sí, la semana que viene no. Yo tengo periodos de 90 días. Puede estar ocurriendo de que en estos 90 días ejerzo y aporto, en los próximos 90 días no ejerzo y doy una declaración de no ejercicio y dejo de aportar, pero en regla y en forma. El problema se suscita, y acá vienen los temas. Creo que esos profesionales, y volvemos al caso del profesional joven, que está en las primeras categorías, sí. Y creo que en el orden de prioridades de ese profesional que recién sale al mercado, que está buscando cómo equiparse, cómo insertarse, o está por su propia edad pensando en si puede salir de la casa de sus padres, si alquila un apartamento, o si quiere casarse y estaba esperando para casarse el culminar sus estudios. Entonces, en el orden de las prioridades de ese conjunto de jóvenes, la seguridad social está al final. O sea, no es una de aquellas cuestiones que uno dice, bueno, tengo 10 pesos, esos 10 pesos los pongo para la seguridad social. Es un problema, pero a la larga, nos ha pasado a todos, es la forma de iniciarse en obtener la cobertura y el amparo de la seguridad social a lo largo de toda la carrera universitaria. Bien, ¿me permite hasta aquí sí, y a la luz de estas aclaraciones, qué opinan por aquí? Bueno, yo quería hacer algunas consultas. Por un lado, se habla del déficit que está atravesando la Caja de Profesionales. Ese déficit incide en la seguridad de cobro de pasividades de todos los profesionales para el momento en que se jubilen. La presencia del déficit es la que reactiva esta investigación que se hace de la trayectoria profesional de quienes dicen no estar en ejercicio. Tengo varias preguntas para hacerle. En sí, la sensación que a uno le da desde afuera, yo
hoy digo felizmente no soy profesional, es que... pero qué horror, ¿no? Tenemos que claro, concluir. Eso, por suerte no sé... Por suerte, eso es un horror. Y la nota no de ser licenciado Ecos, vale. En la nota de Ecos que dio pie a este tema, uno de los periodistas muy connotado, además, dice lo que van a lograr es que los muchachos no se quieran recibir por la carga impositiva de esto. Entonces, vamos de a poco. Digo, tiro todos los temas sobre la mesa porque sé que es mi única intervención. Bueno, pero vamos de a poco. O sea, hay... Eso sí partís de una base que en realidad te parece que es excesivo el aporte del profesional. Usted menciona el caso de los jóvenes. También podemos mencionar el caso de las personas que con 40, 50 años son despedidas de su laburo y que tienen, a partir de ahí, son profesionales que tienen que generarse nuevas oportunidades y esto se transforma en un nuevo impuesto. Estoy pensando también en el sublime fondo de solidaridad que tienen que pagar por el resto de su vida las personas que estudian en la Universidad de la República, negando lo que se dice siempre livianamente de que la educación terciaria en este país es gratuita. Entonces digo, hay tantas cosas que cada vez que uno ve... Hagamos así, bajemos a tierra. Pensemos en un profesional hoy uruguayo de, no sé, 45. ¿Qué tiene que pagar? Bien. ¿Cuánto tiene que pagar? Yo tiré un montón de preguntas. Al servicio... Me las aplanaste. No es que no valgan las respuestas, pero porque has mencionado el Fondo de Solidaridad, también puede aparecer el IAS, que sube esta hora también, que es un impuesto que va para ahí. Pero son áreas no tiene que ver con la caja. Estamos hablando de lo que computa para el sistema de seguridad social. El IAS sí. Bueno, el IVA también, ¿no? O sea, el sistema de seguridad, 7 puntos del IVA van para la seguridad social. Pero a ver... El IVA bajó. Vamos a hablar de un profesional. Pagas con tarjetita. ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué tanto tiene que aportar? Victoria, voy a eso, pero quisiera marcar algo. A veces juntamos muchas cosas y no todas tienen que ver con la misma cuestión. Por ejemplo, tú hablaste del Fondo de Solidaridad. Fondo de Solidaridad y caja de profesionales son dos cosas diferentes. Perfecto. O sea, la caja cobra para el fondo como agente de cobro exclusivamente y vuelca al fondo lo que recibe. Pero es absolutamente ajeno al resorte de la caja todo lo que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad. Yo lo refiero que son todos los costos que se suman para un profesional. Bueno, esa era la pregunta. ¿Qué paga de aporte un pero hay otro punto que me parece importante porque si no es... la caja de profesionales no es deficitaria. Ese es otro punto importante. O sea, tenemos que ver la lectura completa. Cuando digo que no es deficitaria, estoy hablando de una organización que en el 2016, o sea, ahora acaba de cerrar el 2016, todavía no tenemos el balance, pero si miro un año para atrás, generó 1.300 millones de pesos de ganancia. A pesar de lo cual, y eso es lo que nos preocupa, generó un déficit operativo, es decir... Operativo. Déficit operativo, no déficit en cuanto al resultado final de su actividad. Tuvo una ganancia, pero en el déficit operativo... ¿Los 500 millones de pesos de déficit a qué corresponden? ¿Los cuales? 500 millones de pesos de déficit. Los 500 millones de pesos, y que es algo más seguramente lo que va a ser el déficit operativo en el 2016, corresponde al déficit operativo. Es decir, por un lado, lo que recauda la caja por las contribuciones que tienen que pagar los profesionales y el artículo 71, enfrentado a los gastos operativos que tiene la caja, eso fue deficitario. Y ese es un problema, para lo cual la caja tiene reservas. Las reservas de la caja generan ingresos que superan y logran estabilizar ese déficit y terminan culminando entonces un resultado positivo. Que no se va a traducir en déficit a la hora de pagar las jubilaciones o los aportes. No, para nada. O sea, la caja es solvente, es superavitaria en ese sentido, pero está teniendo una gran señal, y esa sí es una señal muy importante de alarma. Es, señores, debería equilibrarse los resultados operativos, para lo cual permanentemente hay dos cosas que hay que hacer. Una, temas de gestión, y otras, eventualmente, ponerse a analizar si el modelo no está siendo hoy perforado y ese equilibrio que tiene que tener no habría que mejorarlo, pero posiblemente eso requiera un cambio legal y eso entonces tiene otras ulterioridades. Pero va por ese lado. O sea, yo para que no quedaran sueltas 2 o 3 comentarios que me parecían importantes, pero yendo un poco... Y ahora sí, un profesional hoy, ¿qué tiene que pagar como profesional? La carrera en la caja de profesionales consta de 10 escalones. Comienzan primera y culminan décima. 3 años en cada uno de los escalones, por lo tanto hay que estar aportando 30 años
O sea, 3 años en 10 escalones, 30 años de aporte. Comienza aportando por primera categoría. Hoy la primera categoría especial, que es un 50% de lo que correspondería aportar, que es aproximadamente unos 1.400 y pico de pesos. En la medida que Hacienda va aumentando el ficto de cada una de esas escalas y por lo tanto aumenta el aporte. Y así pasará de 1.400 hasta llegar a prácticamente los 15.000 pesos que aporta en 10ª categoría. Si culminó su carrera a lo largo de los 30 años, comenzando en primera, culminando en 10ª, y tiene la edad de jubilación, tiene los 60 años, ese profesional hoy está más o menos obteniendo una jubilación. La jubilación promedio es de 52.500 pesos, es la jubilación promedio de la caja. Pero los profesionales no se jubilan exactamente a los 30 años con 60 años de edad. Por lo tanto, si consideran el ejemplo mío, es menos de 50, pero pasa a ganar, luego de aportar mensualmente 15, al mes siguiente o a los 2 meses cuando se liquida la jubilación, que es bastante rápida, pasa a estar en una jubilación del orden de los 40.000 pesos. ¿Tiene derecho todos a mutualista? Los meses. ¿Hay derecho a mutualista con los aportes a la caja? Lo que pasa es que a partir de julio, del 1 de julio del año pasado, todos los jubilados pasaron al FONASA, o sea, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo tanto, todos tienen la cobertura. Antes había en la caja justamente un complemento que se pagaba por salud, que fue una de las medidas que nosotros a mediados de año se eliminaron a raíz justamente de la incorporación al Sistema Nacional de Salud. Pero no lo pregunto para los jubilados, lo pregunto para los que están activos y colaborando y contribuyendo, digamos. Pagan aparte el FONASA. Pagan aparte ellos el FONASA. Ah, hay que pagarlo aparte. Sí, eso es aparte a la caja. Por allí un poco la pregunta, caramba, pero los uruguayos pagamos por un lado el FONASA, por otro lado la seguridad social y a su vez pagamos todos los impuestos que pagamos todos. Sí, tenemos hacia ahí va la pregunta, ¿no? Tenemos una carga bastante importante. Ahora, insisto al ejemplo que yo ponía, dejé de pagar 15.000 pesos y me jubilo con 40.000. Y además, en la medida que me jubilo a 60 años, sé que por lo menos voy a tener 20 años todos los meses cobrando 40.000. Eso significa que el recupero de la inversión que yo realicé es muy bueno. Realmente la jubilación de la Caja de Profesionales es una muy buena jubilación. Lamentablemente, tampoco se puede tirar, porque todo cuesta, es sacrificado. Hay que tratar de ajustar, recién lo decían, caramba, pero ese joven hacer ese aporte igual le cuesta. Entonces, lo que hemos entrado es, bueno, algo hay que aportar, recortemos algunos complementos y eso fue lo que hicimos, de modo de compensar y comenzar a equilibrar ese desequilibrio que teníamos cuando decíamos de ese déficit operativo. Bien. ¿Qué pasa con el trabajador, con el profesional, por ejemplo, que ejerce muy así zafralmente, pero que además también trabaja como dependiente para otra empresa, ¿no? ¿Cuáles son los aportes en paralelo que tiene que hacer? Hacemos una pausa y cuando regresemos me contesta la pregunta, ¿sí? Y le preguntamos a todos en casa si de alguna manera le parece que los aportes de los profesionales son justos o son excesivos. ¿Son justos o son excesivos? Esa es la pregunta para todos los medios de comunicación, se los cuento ya en este momento. Tenés que enviar un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción justos. Boca 2 por la opción excesivos. También pueden enviar sus comentarios vía mail a estabocaesmia@tele12.com, comunicarse a través de nuestro Twitter @estabocaesmia12 o a través de Facebook estabocaesmia12. Y si quieren que su comentario salga al aire pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, un espacio y lo mandan al 1212. Nos vamos a una pausa recordándoles que las mejores marcas de lentes de sol de todas las colecciones están prontas en la óptica Estela Ginchuk en cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 que tiene abierto en Punta del Este ahora todo el año. Pausa y ya venimos. Las amapolas de un país. ¡Búscala y trae a esa mujer! ¿Qué pasa, muchacho? Ahora que saben que Toria es la